Bueno, aquí nos encontramos nuevamente. Es bien especial, porque el programa lo hacemos acá en la universidad y resulta de que hay dos profesores que son muy amigos y que se han encontrado y le dijimos, bueno, conversemos los tres, ¿ya? Y que, bueno, acá se nos incorpora este diálogo Gonzalo Marner y junto con Álvaro Ahumada, los dos han sido... son y han sido profesores de esta universidad durante mucho tiempo. Entonces me pareció buena idea en este intermedio poder invitar a Gonzalo también para que pudiera seguir conversando con nosotros. ¿Estás de acuerdo o no? Absolutamente. Ya, eso es muy importante, Gonzalo. Bueno, mira, estamos en este programa que se llama ¿Qué pasa si olvido? Y ahí hemos comenzado este diálogo con Álvaro respecto de los sitios de memoria y cómo se vinculaba la memoria de los años de dictadura con lo que está ocurriendo hoy día y el rol de esos sitios de memoria. Pero quisiéramos también ahora abrir más la reflexión respecto de un tema bien contingente y queremos aprovechar cuál es el currículum de Gonzalo para eso, porque Gonzalo fue un actor de primerísima importancia en lo que fue la organización del control ciudadano, del control paralelo del plebiscito de 1988. No tanto como tú. Tuvimos responsabilidades, sí. Pero sin ese trabajo de Gonzalo, evidentemente que, bueno, de alguna manera, esa contabilidad paralela que se hizo ayudó a que no hubiese fraude, porque ese fue como un momento muy significativo. Y resulta que ahora, eso lo estábamos conversando con Gonzalo antes de conversar con ustedes, acaba de realizarse esta consulta municipal sobre temas que tienen que ver con lo que está sucediendo, con la agenda social, con el tema de la nueva constitución, etc. Entonces, Gonzalo, ¿cómo, bueno, quería preguntarte cómo ves esta consulta, cuál es la importancia que tuvo, pero al mismo tiempo hacer un link con lo que fue tu propia experiencia? Yo creo que se trata de dos momentos muy distintos en la vida del país, pero que tienen una característica común, Francisco, y es que son consultas, por así decirlo, o procesos electorales autoconvocados. En el caso del plebiscito era convocado en un contexto, ¿verdad?, de búsqueda de legitimidad de la dictadura, pero se autoconvocó a la sociedad civil, la oposición de la época, para controlar al margen de la institucionalidad oficial el plebiscito. En el caso de la consulta municipal, recordemos que acaba de tener lugar en el mes de diciembre de este año, se hizo incluso con la oposición del servicio electoral expreso, claro. Con padrones hasta el 2017. El servicio electoral se opuso a entregar los padrones. En ese sentido fue peor, entre comillas, que la dictadura, digamos. Y tuvo entonces esa característica de, en este caso, la Asociación Chilena de Municipalidades, con todo su espectro político, muy interesante, porque estaba todo el espectro político, pero que toma la decisión, en un momento de crisis muy aguda, como bien sabemos, del país, de convocar a los ciudadanos a pronunciarse, y aunque la instancia oficial no quisiera apoyar, poner los métodos, especialmente el padrón electoral, ¿verdad?, a disposición de los municipios, que son instituciones, por favor, formales del Estado de Chile, ¿verdad?, igual decidieron hacerlo, con un éxito, creo yo, muy grande. Y en fin, hay unos temas ahí de contenido del asunto, pero yo creo que se puede hacer el paralelo, ¿verdad?, entre esos dos procesos. Sí. ¿Y cuál es tu evaluación de lo que sucedió en la consulta? Bueno, hago un poquito de pequeña historia de esto. Hubo un momento prolongado después del 18 de octubre del 2019 en el cual no hubo iniciativa política alguna, ni del gobierno, presidente de la República, ni tampoco del Parlamento, para buscar una salida política a la crisis social que el país vivía. Esta distinción entre lo político, institucional y lo social creo que es pertinente, porque nadie puede sostener que lo que pasó el 18 de octubre en adelante fue organizado, dirigido por un partido, un grupo de partidos. Fue social en su auténtico sentido de la palabra. Pues bien, en ese momento la Asociación Chilena de Municipalidades toma la decisión de ofrecer
ni más ni menos que una salida institucional que obviamente, si se quiere, ¿verdad?, rebasa su rol, puesto que su rol es de gestión de lo local, para ofrecer una salida política global. Y entonces, en origen, se trataba de una consulta sobre la cuestión de la reforma a la Constitución, o de una nueva Constitución, o de una Asamblea Constituyente. Y en ese contexto, entonces, me tocó incluso participar, porque fui invitado a título de la Universidad de Santiago, como académico de acá. Se citó un conjunto de especialistas para discutir sobre las preguntas que se iban a hacer. Y fue un proceso de debate muy interesante y, de nuevo, completamente plural en su composición. Y en un momento dado se acelera, creo yo, más bien, es consecuencia de la iniciativa de los alcaldes que se genere este acuerdo, que se conoce como Acuerdo por la Paz y la Constitución, y que se hace en 48 horas en unas condiciones, en mi opinión, muy poco reposadas, digamos. Ningún acuerdo de este tipo se puede hacer a las 3 de la mañana, es una opinión personal. Pero obviamente se origina en la decisión municipal. Y en este sentido, entonces, tiene un efecto general la consulta que los alcaldes decidieron hacer. Bueno, una vez que está este acuerdo, que pasa al tema o al espacio institucional parlamentario, de hecho, en este instante en que estamos conversando, ¿verdad?, se está debatiendo tanto en la Cámara como en el Senado las conclusiones constitucionales y legales, ¿verdad?, que emanan de ese acuerdo que se tomó por parte de los parlamentarios de gobierno y de oposición. Y entonces, evidentemente ya cambió la naturaleza de esa consulta municipal. Pero los municipios, no todos, decidieron mantener la pregunta sobre nueva constitución o no, claro, y modalidad de elección, si mixta con parlamentarios o solamente con delegados electos a una asamblea, que no se llamó asamblea constituyente al final, sino convención constituyente, pero que tiene la misma característica de generar un conjunto de delegados para que redacten una nueva constitución. Te hago una pregunta de paréntesis, porque ahí se usaron dos métodos en las municipalidades. Uno que era el método más tradicional, llegar entrar a la Cámara Secreta y tener... también en algunos lugares había computadores dispuestos para que la gente pudiese votar. Y también hubo una votación directa que tú podías hacerlo directamente casi desde tu celular, digamos. ¿Tú crees que algunos de estas modalidades podrían implementarse en un sistema electoral de manera más permanente? Hablo de estas nuevas formas Sí, desde luego en el ámbito local yo creo que no hay ningún problema. Aunque en su momento la Asociación Chilena de Municipalidades tomó la decisión a instancias de este grupo de consulta de hacer enteramente presencial la consulta, en el momento en que no había todavía, como digo, este acuerdo parlamentario. Porque siempre la modalidad de voto electrónico suscita suspicacias, controversias, se pueden construir muchas teorías de la conspiración, ¿verdad? A propósito de la manipulación de los datos. ¿Y eso puede ocurrir o no? Sí, pero técnicamente también es perfectamente posible hacer un sistema con los controles debidos. Correcto. Ahora, también se puede hacer fraude. Sí, también, en las urnas, poner votos antes de que empiece la gente a votar, votos marcados. Quiero decir, el tema del fraude puede funcionar en cualquier sistema. Yo creo que lo que sería interesante, fíjate, Francisco, es que, en la reforma municipal de los años 91-92 nosotros pusimos el plebiscito comunal, está establecido en la ley. Se hizo en un par de municipios en los años 90, pero municipios que tenían dinero, porque esta auto tiene que ser financiada por cada municipio. Es muy probable que de aquí por delante los municipios empiecen a generar esta confianza, que yo creo que es la clave, más que lo técnico, Francisco. Es la confianza de los ciudadanos en el mecanismo, para que entonces muchas más cosas se consulten a nivel local. Es lo que los alcaldes dijeron que iban a hacer. Y luego, para la cuestión más general, bueno, todos sabemos que Venezuela es un país que vive una profunda crisis, y esa crisis se ha expresado, entre otras cosas, en el cuestionamiento del método electrónico de votación. Entonces yo diría que para sanidad democrática, yo personalmente preferiría que mantuviéramos el voto presencial en urna para las elecciones nacionales, pero creo que con el paso del tiempo y se genera la confianza a nivel local con consultas periódicas, en donde haya mecanismos probados, en donde nadie cuestione, tal vez se pudiera avanzar en el futuro. Pero yo no lo haría de inmediato. Preguntémosle, Álvaro, ¿tú votaste o te abstuviste? ¿Cuál fue una...? No, yo voté. Votaste, ya. ¿Y cómo lo hiciste? Online. Online, como ya. corresponde. Ya, online, ya.
Y a ti, no sé, tuviste, yo vi imágenes que fueron bien interesantes, que la gente corría por entrar a los sitios, o sea, a los lugares de votación, no quería quedarse afuera, y hubo una gran respuesta. La gente quería votar, quería manifestarse. Yo creo que hace rato que la gente quiere manifestarse y se dio la posibilidad de que lo hiciera. Y en ese sentido es altamente valorable, digamos, la iniciativa de los municipios de Chile, independientemente que no todos fueron, digamos, con las preguntas medulares, que era lo que tenía que ver con el plebiscito. Pero a mi juicio fue un gran momento democrático, porque efectivamente hubo mucho interés en participar, a lo menos en estas 100 y tantos comunas, ¿ya? Lo cual, a mi juicio, augura, ¿ya?, una buena participación en lo que deberían ser los eventos eleccionarios futuros, ¿ya? Y básicamente lo que tiene que ver con el plebiscito de entrada, digamos, y el plebiscito de salida del proceso constituyente. Sí. ¿Y alguno de ustedes está pensando ser candidato para la convención constituyente? Yo no. Tú no, tampoco pero esos entonces son como unos políticos, como diciendo, mira, si es que me insisten, yo... Si la gente lo pide. Todos tenemos algo de político. Habrá que ver en su contexto. Habrá que ver en su contexto y en su momento, sí. No, en mi caso no, yo estoy dedicado a la vida académica. La vida académica, sí, pero hay esta cosa política que uno lleva y que de repente como que te interpela. Sí, pero hasta aquí, de hace 15 años, resistido firmemente. Ha resistido firmemente, ya, correcto. Bueno, estábamos también preguntando respecto de la nueva Constitución. Tú, si de ti, les voy a preguntar a los dos, dependiera, ¿cuáles son los 2 o 3 cambios fundamentales? Son muchos lo que hay que hacer, pero ¿qué tendría que tener una nueva Constitución? Tomando también como quizás como base tu propia experiencia personal, no sé, tú puedes decirnos, Juan. Como a mí me tocó, yo fui secretario del presidente Elwin de Desarrollo Regional y Administrativo entre el 90 y el 94. Me tocó negociar la reforma municipal y a su vez la creación de los gobiernos regionales. Se trataba de que hubiera elecciones municipales. Teníamos unas instituciones municipales locales que no eran democráticas. Sí. Entonces me tocó negociar personalmente con Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Sergio Nofre Jarpa, Sergio Fernández. Mira los nombres que te estoy dando. Claro. Entonces alguna experiencia me quedó con ellos, con todos los instrumentos. Porque había senadores designados. Entonces yo iría a ver. Eso pasó menos mal hace mucho tiempo. Quedarse pegados en un momento de la vida del país. Siempre se discutirá si la transición fue buena, mala o más o menos. El hecho es que correspondía a un contexto dado. Yo tengo una opinión en el sentido de que no es porque uno sea proclive al ancho camino del medio propio de nuestra psicología nacional, sino que creo que tuvo cosas positivas y cosas negativas. Pero bueno, es otra conversación hoy día. ¿Qué es lo que le pediría a uno a una nueva Constitución? Que no sea una máquina de impedir. El país necesita innovar, mirar para adelante, que los jóvenes se sientan parte. Y la Constitución actual es una máquina de impedir. Impide menos que antes, claro, pero impide. ¿A través de qué mecanismo? Precisamente los quórum. Hay un conjunto de leyes que tienen quórum muy elevado, ¿no es cierto?, para aprobar. Por ejemplo, si tú quieres hacer una innovación en la administración municipal, generar, por ejemplo, nuevas funciones, atribuciones de los municipios, necesitas 4/7 de los votos. ¿Por qué? Y así sucesivamente en unos y otros campos de la vida del país. Entonces, eliminar los quórum, es decir, establecer un sistema en donde se refleje la opinión mayoritaria de la sociedad. En respeto de las minorías, claro. El tema de la minoría es que tiene que tener siempre las condiciones de transformarse en mayoría, ¿se entiende? Claro. Pero lo que no puede ser es que a título de que hay que proteger una minoría, entonces mande a la minoría, que es el sistema que tenemos. José Antonio Coloma en el día de ayer dijo, no nos van a doblegar. ¿Doblegar de qué? Es el último coronel en el ejercicio de la UDI, los 4 que estuvieron al lado de Jaime Guzmán, para concebir un sistema consistente en que ellos lo llamaban democracia protegida de sí misma. O sea, que no hubiera este principio esencial según el cual quien tiene la mayoría es el que prevalece. Es como si dijéramos, para elegir presidente de la República no basta en segunda vuelta ganarle al que llega segundo. Además hay que ganarle por mucho. Pero de modo tal, entonces yo diría lo primero, eliminar los quórum. Recuerda que estaba esta idea que para poder reformar la Constitución se necesitaban 2 congresos sucesivos. Esa era la original del 80. Claro, después eso fue eliminado, pero era la misma lógica. Sí, claro. La misma lógica. Fíjate que la Constitución de 1925 en Chile
que fue bastante estable, duró durante bastante tiempo, no tenía estos quórum especiales de aprobación. Bueno, entonces yo diría, hacer que la voluntad mayoritaria del pueblo se exprese en las instituciones. Ya, ahora preguntémosle por ahora, después volvemos. Absolutamente. ¿Qué le pondrías tú, o sea, qué crees tú que es un tema principal que tendría que estar en la nueva Constitución? A ver, primero digamos la forma. Yo creo que la participación más amplia, inclusiva posible en la gestación de la nueva Constitución. En la gestación, ya. En ese sentido, digamos, estoy porque, bueno, que esto sea un momento constituyente, efectivamente, tal cual, digamos, sea señalado, y que puedan participar con plenitud de derecho, digamos, y lograr eliminar las barreras de género y, por lo tanto, ir a, digamos, al sistema igualitario, la participación, digamos, de los pueblos originarios, lo que es la constitución de listas independientes que permitan, por lo tanto, una amplia representación de lo variopinto que es el país en la gestación de una nueva constitución. Yo creo que ese hecho ya la connotaría, ¿ya? Ese hecho, digamos, sería muy relevante para cuestiones centrales para mí, en el sentido de poder tener construir una constitución que prefigure lo que es el país que queremos, digamos, le dé un sentido a la vida de los chilenos y chilenas y chilenes que puedan, digamos, sentirse parte de un proceso que yo creo que es lo que requerimos hoy día. O sea, lamentablemente hemos llegado a una circunstancia y se han ido generando heridas, ya, huellas que va a ser difícil de ir recuperando. Y por lo tanto el momento constituyente, a mi juicio, es el inicio de eso. Y poder generar, digamos, un país con un proyecto de futuro, ¿ya?, adecuado al Chile 21, donde se puedan recoger todos los que son los problemas que se nos avecinan desde el punto de vista medioambiental, la utilización de nuevas tecnologías, en fin, todo aquello debiera ser parte de un proyecto de país que, a mi juicio, debiera ser establecido en una nueva constitución, pasando por, claro, la necesidad del pleno respeto a los derechos fundamentales, digamos, el asegurar, digamos, mínimos, ¿ya?, en un serio ámbito, digamos, de cosas tales como educación, salud, en fin. Pero yo creo que lo más importante es que esto sea un proceso participativo, inclusivo, donde los chilenos y chilenas puedan sentirse parte de un país, ¿ya?, no excluidos. Y Gonzalo, sobre la descentralización, regionalización, desarrollo local, ¿cómo crees tú que la Constitución debería abordar eso? Permíteme ahí un pequeño número de narcisismo personal. Yo creo que soy el único abogado que ha escrito párrafos de la Constitución, porque a mí me tocó negociar esta cosa muy difícil, y al final el acuerdo que tuve que construir era bien delicado. Entonces lo escribí yo, entonces lo que está en la Constitución, entonces ¿por qué voy a querer yo cambiar algo que escribí yo? Por favor, siendo coherente con saliéndose del narcisismo, siendo coherente con la afirmación anterior. Obviamente que estamos en otras circunstancias. Fíjate que Chile se definió ahí, como país unitario descentralizado. Hay voces que dicen, bueno, partamos por discutir eso. ¿Por qué no discutir el federalismo? Aquel que Infante y varios otros trataron de establecer en Chile, en los albores de la República, pero sabemos que fue Portales y el centralismo los que finalmente vencieron en la Guerra Civil de 1830. Dicho lo cual, hay muchas transferencias que hacer todavía en los gobiernos regionales. Por ejemplo, los temas principales del transporte en las ciudades de todo el país se deciden en la calle Munate de Santiago, no en la calle Munate eventual de una ciudad u otra. Es completamente absurdo. Fíjate, todo el tema del Transantiago, que entre otras cosas ha significado grandes costos políticos para unos y otros gobiernos, no existe ninguna ciudad en el mundo del tamaño de Santiago que su sistema de transporte sea decidido por el Ministerio Central. Entonces, evidentemente, en materia de urbanismo, en materia de desarrollo económico regional y local, de ordenamiento del territorio, hay transferencias de, digamos, en Chile se llama funciones y atribuciones, pero de competencias que hacer. Sí. ¿Cuánto eso se hace en la Constitución, cuánto no? Yo sería mucho más partidario de borrar los artículos que escribí yo y poner uno mucho más cortito que diga, como en otras constituciones, aplíquese el principio según el cual las comunas deben hacer todo aquello que está en condiciones de hacer, las regiones aquello que las comunas no pueden hacer y el ámbito nacional aquello que no pueden hacer ni las comunas ni las regiones.
Así se articula, por ejemplo, el sistema territorial de la Unión Europea, en un sistema de secuencia. Y estableciendo ese principio, entonces yo creo que probablemente la ley deberá, en lo municipal, en lo regional, fijar esas competencias de manera específica. De manera tal entonces que yo, si te fijas, Francisco, soy partidario de una constitución que no entre en demasiados detalles, entre otras cosas para que sea el Parlamento en el libre juego de las opiniones y de las opciones, periódicamente expresadas en elecciones libres, de modo tal entonces que si en un momento del país quiere más descentralización, menos descentralización, de nuevo, no sea la Constitución el candado de nada, que sea una Constitución que autorice antes que una Constitución que prohíba. Y ciertamente que no hay un Tribunal Constitucional que se inmiscuya, impida aquello que las decisiones mayoritarias de los ciudadanos han indicado en una materia u otra. Obviamente, cierro con eso, ¿verdad?, siguiendo el razonamiento de Álvaro. Los derechos fundamentales no pueden ser objeto de discusión ni de descentralización. No puede haber pena de muerte en Arica, derecho a torturar en Concepción y en Punta Arenas ninguno de los dos. No, esos son derechos fundamentales, ¿verdad? Que la nación como conjunto establece como sus bases de convivencia. Eso sí tiene que estar en la Constitución, y fuertemente, y claramente. Pero el resto de opciones económicos sociales, de orden institucional, en fin, me parece que son materias más propias de la ley. Porque esa es la democracia, finalmente. No que haya una supranormativa que impida que la opinión tuya, la mía, no valga. Porque alguna vez alguien escribió en unas condiciones que en Chile nunca han sido democráticas. Ni la Constitución de 1933, ni la de 1925. Ciertamente no la de 1980. Ninguna de esas constituciones emanó, como esperamos que ocurra ahora, ¿verdad?, de procesos constituyentes en donde el conjunto de ciudadanos se involucra. Entonces, con mayor razón, necesitamos ir a un orden constitucional que defina derechos fundamentales, organice los poderes del Estado y ya está. Y que la ley sea la que determine las políticas específicas. Muy bien. ¿Y cómo lo ves tú? O sea, derechos humanos, ¿tiene que ser un punto principal en la Constitución? Es parte de los derechos fundamentales, sin duda, ¿ya? Pero además eso está establecido en la normativa internacional, que por lo tanto ya se incorpora la hoja en blanco. O sea, ya tenemos una serie de... No, pues desgraciadamente no. Ah, ¿no? No me digas. Porque como es hoja en blanco y se necesita aprobación de 2/3, si hay un tercio que no quiere poner... Acuérdate que, perdona que es un pequeño... Sí, no, por favor. Te fijas, Álvaro, en la negociación del año 89, porque no todo fue malo ahí, Francisco Cumplillo insistió mucho en poner este artículo que está en el artículo 5 de la Constitución, que establece la prevalencia de los tratados internacionales sobre la ley interna. Eso es lo que permitió que la Corte Suprema, recién a la altura del año 2003, pudiese, ¿verdad?, declarar nula la ley de amnistía, o sea, por la vía de los hechos. Entonces, cuando tú entras en la hoja en blanco, es en blanco. Entonces, oigan, mire, yo propongo plantear, poner el artículo 5 de la Constitución actualmente vigente. ¿Qué le parece? No, no estoy de acuerdo. Y se cae, si es que hay un tercio que lo veta. Entonces estamos en una situación un poco peligrosa en ese plano. Sí, yo entiendo los compromisos internacionales, ¿ya? Y lo que ha firmado Chile, digamos, en las convenciones internacionales de derechos humanos, en fin, todo eso está vigente y no puede ser desconocido, digamos, por una nueva Constitución. Cuando hay una hoja en blanco, claro que puede. Y la hoja en blanco es una... Hay que entenderlo como una metáfora, pero yo. Porque efectivamente no se parte en blanco, se parte de una historia, y esa historia implica un reconocimiento de lo que tú acabas de decir, un reconocimiento de que nosotros vivimos en un mundo que está regulado por, queremos que así sea, por cartas de derechos humanos que tienen que estar reconocidas en la nueva Constitución. Evidentemente que una Constitución que no incorpore esa dimensión fundamental no hace una Constitución legítima. Y creo que ese es un punto muy importante, pero dado lo que plantea Gonzalo, de que es un tema también en debate, ¿tú crees que las organizaciones de derechos humanos, los sitios de memoria, tienen que movilizarse para defender estos puntos en los contenidos de la nueva Constitución? Sin duda, ¿ya? Y que son parte de una movilización general que a mi juicio nosotros debemos realizar, que está muy signada por los últimos acontecimientos. O sea, creemos que es necesario establecer
una especie de comisión de verdad, ¿ya?, de justicia y reparación en relación a lo que está sucediendo en los últimos meses, y eso lógicamente te va generando las condiciones sobre las cuales los sitios de memoria se plantan ante una nueva discusión, de tipo constitucional. Claramente ahí hay elementos que forman parte de lo que la coyuntura ha ido generando y sobre los cuales podemos abstraernos. Y no podríamos abstraernos también en una discusión constitucional al respecto, entendiendo nosotros, ¿verdad?, que los compromisos suscritos por Chile son parte, digamos, de irse de la hoja en blanco. Sí, o sea, yo creo que está claro que tiene que haber... La hoja en blanco, ¿no? Ah. Entonces, si es en blanco, hay un problema. Porque justamente debería, en mi opinión, debe haberse dicho. Todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales y con el respeto del Estado chileno a aquellos temas de derechos humanos que están consagrados en tratados internacionales, se entiende como formando parte del nuevo orden constitucional. Un enunciado genérico. Sí, pero hubiera sido reútil, pero hay gente que tiene la emoción de la hoja en blanco. Que ya no más Constitución del 80. Entonces tiene la emoción. Partimos de cero. ¿Pero está escrito? No está escrito en ninguna parte. Ojalá que no. Hoja en blanco, eso no está escrito. Claro. Hoja en blanco sí, claro. No, está dicho. Está dicho. Pero escrito, firmado, partiremos con una hoja en blanco, eso no... No, claro, porque es como más metafórico. Sí, claro, sí. Pero sí en el sentido que se parte sin previa referencia a ningún texto existente. Bueno, o sea, no sé si será la referencia o no, pero se incorpora, digamos, como parte de... Créeme que la leí detalladamente y no está. Sí, pero está claro que ninguna constitución en Chile puede saltarse. Podría desconocerlo. Puede desconocerlo. Porque eso es... Sí, no, yo creo que eso generaría una movilización y una resistencia enorme. Gracias. Claro. No sé quién podría además proponer desconocerlo. La UDI, por ejemplo. Claro. El partido político, no sé si lo ubicas tú. Chile quedaría como un país paria. No lo veo posible. Esperemos. Pero es posible... si tú lees el acuerdo, sí, es posible. Sí, claro. Y eso es un problema. No, y es posible como que nada de esto prospere, o sea, en el sentido de que nosotros necesitamos el país necesita de una constitución que hable de un tipo de orden político, económico y social nuevo. O sea, porque lo que hay hasta ahora es lo que está en crisis. Es lo que está en crisis. Y no se ve otra forma, digamos, de salir de la crisis, a mi juicio, digamos. Sí. Por lo menos en el corto plazo. Sí, no claro. sé si alguien la tiene, digamos. Pero... Y acá en la universidad, te pregunto a ti, este es un tema que... un minuto me dicen que ya nos quedan para terminar el programa, pero entonces hagamos una síntesis final. Un mensaje tuyo como académico y como político y como Gonzalo, para los quienes están viendo el programa, y luego te pido lo mismo a ti. Bueno, la reflexión que uno pudiera hacer, Francisco, Álvaro, ¿no es cierto?, es que estamos viviendo, creo yo, un momento muy privilegiado, en donde la sociedad movilizada de una manera impresionante le dio un mandato a la institución, incluyendo la universidad. Y ese mandato consiste en: hagamos un país en el que se respeten los derechos, no solo los fundamentales en materia de derechos humanos, sino que también económicos, sociales y culturales y ambientales. Y eso es un desafío maravilloso, en donde espero que estemos todos a la altura de ese desafío, y ciertamente trataremos de hacerlo en la Universidad de Santiago. Excelente. ¿Y usted? Solamente suscribir lo anterior. Yo creo que estamos en un momento, es una crisis, digamos, que puede ser bien resuelta. Se han ido generando condiciones de participación de la gente, en algunos momentos se diría que se han ido ganando niveles de conciencia superior que a mi juicio van prefigurando un gran país, si es que logramos resolver estos temas de la manera adecuada y no se agudizan las contradicciones más allá de lo que se ha ido configurando hasta ahora. Bueno, como ustedes ven, estamos en un punto que está abierto. No voy a usar la expresión página en blanco, sí voy a decir que es una conversación que la continuaremos, y a ustedes agradecerles porque hemos tenido la oportunidad de estar juntos escuchando a estas dos personas que son muy amigas entre sí y que han coincidido en la universidad y que también tienen una trayectoria en la defensa de los derechos humanos que los identifica. Muchas gracias por participar en este programa y nos vemos en el próximo.